¿ok? Pero creo, sinceramente, que está muy claro en la Escritura. No tiene por qué haber ningún tipo de especulación, ni tiene por qué haber añadírsele o quitársele absolutamente nada fuera de lo que está escrito allí. ¿Ok? Entonces vamos a ver en esta mañana qué mensaje nos da el Señor a través del jinete con el caballo blanco. Ahora, va a ser necesario antes, ok, vamos a ir entrando poco a poco, pero vamos a tener que hacer algunos cálculos. ¿Cómo están ustedes con las matemáticas? ¿Son buenos con matemáticas? ¿Les gusta hacer cálculos? En las multiplicaciones, ¿cómo están? Las aproximaciones. Ah, ya algunos me arrugaron la cara. Como que no tuvieron una buena experiencia ni en la escuela, ni en el bachillerato, ni en la universidad. Pero es necesario, ¿ok? Sin embargo, he tratado de simplificar esto, pero nos es necesario para poder comprender las cosas, ¿ok? Y para que sepan en qué espacio de tiempo estamos hablando. Esto es sumamente importante, que se sepa en qué espacio de tiempo están aconteciendo los eventos. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Acaban de decir que en el 2012, en diciembre del 2012, se acababa el mundo. Y es posible que algunos cristianos, ¿verdad?, quizás por falta de conocimiento en cuanto a este tema de las profecías bíblicas, se fueron con la finta. Y también estaban preocupados. Usted sabe que ese tema es un tema interesante. Las veces que se ha profetizado el fin del mundo, hay gente que ha renunciado a su trabajo, que ha sacado a los niños de escuela, que han empezado a vender las propiedades como locos, porque al fin y al cabo ya se va a acabar el mundo. Y otros han comenzado a vivir desaforadamente. ¿Por qué? Porque si el mundo se va a acabar, pues hay que aprovechar y darle al cuerpo lo que pida. Claro. Entonces, estas cosas son importantes que nosotros las entendamos. Ahora, le invito a abrir su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Antes de llegar ahí, porque vamos a estudiar hoy dos versículos, versículo 1 y versículo 2 nada más. ¿Ok? Fíjense, los juicios, porque ya hemos visto y estamos de acuerdo que todos estos sellos, a medida que se van a ir desatando, ¿ok?, cada uno de ellos representan diferentes juicios que han de venir sobre el mundo entero. Ahora, esto va a suceder, escuchen por favor, porque esta parte es importante que al inicio la tengamos bien clara. Estos juicios van a suceder en un periodo de tiempo que se conoce como la tribulación. ¿Ok? Estos juicios que vamos a estudiar esta próxima semana suceden en el periodo de tiempo que se conoce como la tribulación. El primer sello que se abre, que es el que vamos a estudiar hoy, nos indica precisamente el comienzo de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Ok? Es importante que nos ubiquemos en el espacio de tiempo en el que estos eventos van a estar ocurriendo. Porque hay cristianos que se andan comiendo las uñas y temblando, y llenos de terror y de angustia, cuando se hablan de estas cosas, porque creen que las van a experimentar. Y no es así. Y ya vamos a estar hablando de eso. Ahora, ¿qué es la tribulación? ¿Qué es la tribulación? La tribulación es una semana que representa 7 años. Es una semana que representa 7 años. ¿Una semana cuántos días tiene? 7 días. Pero aquí estos días son años, ¿ok? De acuerdo a la profecía bíblica, estos días son años. De modo que estas semanas, de las que ya vamos a hablar ahorita, son semanas de 7 años cada una, ¿ok? Cada semana representa 7 años, ¿ok? 7 años. Esta semana, de acuerdo a la profecía de Daniel,
representa la semana esta que se conoce como la tribulación, ok, estos 7 años, de acuerdo a la profecía de Daniel, representa la semana 70. La semana 70. Según la profecía de Daniel, se habla de 70 semanas. Esta, de 7 años, conocida como la tribulación, es precisamente la número 70. O sea, la última de toda la semana. Esa se conoce como la tribulación. La tribulación. Es más, la gran tribulación está dentro de la tribulación. Y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a Daniel capítulo 9, porque vean, no podemos estudiar estos temas de Apocalipsis y la profecía de Apocalipsis si no comparamos con Daniel. Daniel capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 20. Daniel capítulo 9 desde el versículo 20. Fíjense lo que dice allí. Vamos con cuidado. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 70 semanas. 70 semanas, si nosotros multiplicamos eso por 7, ¿ok? 70 por 7, ¿cuántos años son? Si cada semana tiene 7 años, son 490 años. Ahora, de acuerdo a Daniel 9:24, léanlo por favor conmigo, porque esta parte es importante. De acuerdo a Daniel 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre quién. Esto es importante. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo? Israel. Israel, la nación judía. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre ¿qué? Tu santa ciudad. ¿Cuál es esa santa ciudad? Jerusalén. ¿Ok? La capital. Entonces, 70 semanas están... Vean que la profecía entonces tiene que ver con quién. Con la iglesia. ¿Con quién? Con los judíos, con Israel específicamente. ¿Ok?
Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, de esos 490 años, ¿verdad?, que son las 70 semanas multiplicadas por 7, de esos 490 ya se cumplieron, ¿ok? Ya se cumplieron 483 años, que es el equivalente a 69 semanas. ¿Desde dónde se habría, cuándo se cumplió eso? Bueno, dice Daniel 9:25 que desde la restauración y la edificación de Jerusalén hasta el Mesías. Léelo conmigo, 9:25. Le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿para qué? Para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la crucifixión del Mesías. ¿Ok? Hasta el Mesías príncipe. ¿Cuánto habrá? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es eso? 7 semanas y 62 semanas son 69. ¿Ok? 483 años. Faltan 7 años, porque falta una semana, de acuerdo a lo que dice la profecía. ¿Perdón? Falta una semana a 7 años. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, desde la crucifixión del Mesías príncipe, porque hasta ahí se habían cumplido ¿cuántas semanas? 69. ¿Ok? Faltaba una, o falta una. Desde la crucifixión del Mesías príncipe, porque toda la profecía tiene que ver ¿con quién? Con el pueblo de Israel, con la nación judía. Eso es importante que lo tenga presente, para que pueda entender. Hasta el Mesías príncipe, hasta la crucifixión de Cristo, se cumplieron 69 semanas. Desde entonces, Dios paralizó su trato con Israel, porque todas esas 70 semanas, ¿ok?, estaban destinadas donde Dios, para Dios iba a tratar, ¿ok?, específicamente con la nación de Israel. Hasta el Mesías príncipe se cumplieron las 69 semanas. Desde que comenzó, y eso lo pueden revisar en la historia, la restauración, ¿ok?, de la nación especialmente la santa ciudad, Jerusalén. Puede leer Nehemías, creo que es el capítulo 2 en adelante, con la reconstrucción de los muros de la ciudad y todo aquello. Hasta el Mesías príncipe se cumplieron 69. Desde entonces, Dios paralizó, ¿ok?, su trato con Israel, con los judíos. Entonces, ¿falta cuándo? Una semana, donde Dios tiene que terminar de tratar ¿con quién? Con Israel, porque la profecía de las 70 semanas es para Israel. Esa semana que falta es la que estamos esperando. Y esa semana que estamos esperando es la que se conoce como la tribulación. Esa última semana. Ya se han cumplido 69. Falta esa semana. Esa es la semana final que estamos esperando. Desde la crucifixión del Mesías hasta entonces, Dios abrió un período. Dios paralizó su trato con la nación judía. Y desde entonces, desde la crucifixión del Mesías en adelante hasta nuestros tiempos, estamos viviendo una dispensación que se conoce como la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia, donde Dios ya no solamente había de tratar con los judíos, ¿okay?, como lo hizo hasta la semana 69, sino que Dios abre un compás allí, un espacio de tiempo, y en ese periodo de tiempo empieza a tratar también con los gentiles, que son
todas las otras naciones que existen en el mundo. Eso está, léalo por favor en Efesios, como Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía ¿de quién? De Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Notan que todo se trataba, ¿Dios con quién? Con Israel, ahí está claro. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo el versículo 13, pero ahora, en esta dispensación, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, y a los que estaban cerca también. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sos extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si usted quiere ver una ilustración de lo que Dios hizo, piense en un partido de básquetbol. Y piense que ese partido se está jugando para 70 minutos. Después de que curan los 70 minutos el partido, termina. Pero el árbitro, cuando llega el minuto 69, el árbitro suena el pito y dice, tiempo, vamos a parar un momentito el juego aquí. Vamos a parar. Y entonces los equipos van y empiezan a hablar con sus managers, y ahí comienzan a darse una serie de eventos, ¿verdad? La gente que está por alrededor aprovecha a hacer algunas cosas. Van 69 minutos, el partido es a 70, falta el minuto 70. Pero ¿quién va a dar la orden para que se reanude el partido y para que entonces se cumpla ese minuto 70 y termine el juego? El árbitro es Dios. Es un tipo de Dios. Lo que hizo Dios fue, cuando se cumplió la semana 69, hizo con el árbitro, tiempo. Vamos a parar un momentito aquí, con usted, con los judíos. Y abre, gloria a Dios, claro que sí. Y abre esa dispensación, donde ahora nosotros, que éramos gentiles, tenemos la entrada y somos hechos pueblo de Dios, de la misma manera que ellos también lo eran. Como dice allí, por la sangre de Cristo. Pero por ese tiempo, espacio que se abre, es que nosotros entonces, todas las naciones gentiles, ¿ok?, paganos que no conocían a Dios, ahora tendrían la oportunidad de conocer a Dios y de formar parte, de ser hechos hijos de Dios, ser llamados también pueblo de Dios. Pero entonces va a llegar el momento donde el árbitro hace y se reanuda el partido y comienza la semana
o el minuto 70, que para nosotros es la semana 70. Pues precisamente cuando se abre el sello, el primer sello, donde se va a dejar ver un jinete con ciertas características que viene montado en un caballo blanco, ese es el inicio de esta semana. Ahí comienza a desencadenarse todos los eventos, los acontecimientos de la última semana de los últimos 7 años. ¿Me va comprendiendo? Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, hermano, en Apocalipsis, dice, esto que yo estoy hablando, que les hablé del tiempo de la gracia de la iglesia, se corresponde con las cosas que son. Por eso es que Juan, en Apocalipsis 1:19, vamos de nuevo a Apocalipsis 1:19, ¿qué tenía que escribir Juan? Escribe las cosas que has visto, ¿verdad? Y las que son, y las que han de ser después de esta. Ya nosotros vimos que el tiempo de la iglesia, por eso es que Juan comienza hablando y enviando un mensaje a 7 iglesias que estaban vigentes, existían para el tiempo que Juan había sido exiliado en la isla de Pasmo. Esas son las cosas que son. Escribe las cosas que son. Cuando Juan empieza a escribir el mensaje a las 7 iglesias, esas son las cosas que son, las que dice ahí. Escribe las cosas que son, porque la dispensación estaba todavía vigente para cuando Juan, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Pero luego le dice que también tienen que escribir las cosas que han de ser. Pues en el Apocalipsis, después que se cierra el último mensaje que se da a la iglesia de la Odisea, inmediatamente los capítulos 4 y 5 es una visión donde el Señor Jesucristo lleva al apóstol Juan al cielo para que él tenga una revelación, una visión allí. Ya se cierra el tiempo de la iglesia e inmediatamente ahora él le va a mostrar las cosas que van a ser después de él. Así que léelo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Entonces, es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar. Lo que vamos a estudiar son las cosas que han de ser después de la dispensación de la gracia. El comienzo de esa semana que se llama la tribulación. Muy bien. ¿Cuándo comienza entonces la primera semana? Perdón, la última semana que falta, la semana 70, cuando se abre el primer sello. ¿Ok? Cuando se abre el primer. Durante el periodo de la tribulación, el mundo experimentará, escuchen bien, en aumento, porque cada sello trae un juicio mucho más severo que el anterior. Entonces, durante esa semana, el periodo de la tribulación, el mundo va a experimentar en aumento la ira de Dios con cada sello que el Cordero, o sea, el Señor Jesucristo, abre. Ahora, hay 2 cosas aquí que quiero mencionar, hermano. Número 1, antes de la tribulación, la iglesia es arrebatada. Nosotros no vamos a estar aquí en la tierra para experimentar esos 7 años de tribulación. Es lo que enseña la Escritura. Después de la tribulación, después de esos 7 años, es que ocurre el regreso del Mesías, del Señor Jesucristo, a la tierra, una vez que ya fue purificada a través de los juicios que han de venir en cada uno de los sellos durante esos 7 años. Es entonces cuando el Señor viene. Y es donde nosotros vamos a encontrar, esa época de paz y justicia tan esperada por todos los hombres. Entendamos eso por el amor de Dios. No nos dejemos engañar con ofertas de paz y ahorita pactos de paz entre naciones y que la paz mundial, no. Ve lo que dice Daniel capítulo 9. ¿Qué es lo que se escucha ahorita? Rumores de guerra por todas partes. Rumores de guerra por todas partes. Si usted lee Daniel capítulo 9 y lee el versículo 24,
Léelo conmigo a una sola voz, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin a qué. ¿Ve? Y después dice, y expiar la iniquidad, para traer qué. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas están determinadas? 70. ¿Cuántas se han cumplido? 69. ¿Qué estamos esperando? El cumplimiento de las 70, de la semana 70, para que venga la justicia perdurable. Es más, entonces, en ese momento Dios va a volver a tratar ¿con quién? Dios trae juicio sobre el mundo, pero va a tratar ¿con quién? Con Israel. Eso está muy claro, hermano. ¿Cuántas cosas se dicen que el mundo se va a acabar? Que el mundo... No. Eso está aquí, pero bastante claro. Ahora, vamos al caballo. Vamos al caballo. El primer sello. Dice versículos 1 y 2 de Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando el Señor Jesucristo abre el sello, el primer sello, de los 7 que tiene el libro, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, dice que ese libro tiene 7 sellos, ¿ok? O estaba sellado con 7 sellos. Pero cuando se abre el primer sello, no se lee lo que dice allí, ¿ok? Como, claro, es un libro, ¿qué esperaría usted cuando se abre un libro? Que va a leer, ¿verdad? Es para leerlo, pero no ocurre así. Se abre el primer sello, Juan no es que lee, sino que el primer ser viviente de los 4 que vimos en el capítulo 4, el primero de ellos le dice a Juan, ven y mira. ¿Cómo sé yo que es el primero? Si ahí dice dice, y oí en el versículo 1, y oí a uno, ¿verdad? Oí a uno de los 4 seres vivientes. ¿Cómo sé yo que era el primero de ellos? Bueno, Apocalipsis 6, ve el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, ¿oí a quién? Al segundo, y usted puede ir y va a encontrar al tercero, se supone, ya nos da a entender que hay una secuencia, el primero, el segundo. Ahora, es interesante notar que el primero de ellos era parecido ¿a qué? Caramba, ¿quién lo dijo así? Estás pendiente, muy bien. A un león. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 y 7. Véanlo, por favor. Apocalipsis 4, 6 y 7. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, ¿qué había? 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Ese es el que le dice a Juan, cuando se abre el primer sello, Juan, ven y mira. Ahora, Juan mira, y lo que Juan mira es un caballo blanco que lleva un jinete. Ese jinete que tenía, un arco. ¿Qué otra cosa tenía? Una corona, y dice que salió venciendo y para vencer. Fíjense, hermano, la revelación es manifiesta con símbolos e imágenes. El mensaje que se nos quiere dar aquí se nos presenta, ¿ok? Y se le presentó a Juan con símbolos e imágenes, porque eso fue lo que él vio. Más o menos algo así como cuando el Señor Jesucristo quería mostrar realidades, verdades del ámbito espiritual. ¿Qué hacía él? ¿Qué contaba? Parábolas.
y ponía imágenes, historias, y de esa manera pues lograba que la gente, aunque la mayoría no entendía igual, él tuvo que explicar algunas, ¿verdad? Pero bueno, más o menos así es el mensaje, ¿ok? Viene representado por imágenes y por símbolos. Ahora, el caballo blanco, el caballo en la Biblia se asocia, escuche bien, el caballo en la Biblia se asocia con triunfo, majestad, poder y conquista. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Entonces, vaya un momentito a Job, por ejemplo, Job, nada más vamos a leer Job, hay otras citas, pero para que usted vea que en la Biblia el caballo se asocia con triunfo, con majestad, poder y conquista también. En Job, antes de Salmo, Job, el capítulo 39, Job, el capítulo 39, versículo 19, dice así. Este es Dios hablando con Job. Le dice, ¿viste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme si vuelve el rostro delante de la espada, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, y el grito de los capitanes y el vocerío. Se nota claramente allí, ¿ok? Lo que significa o lo que representa el caballo en las escrituras. Ahora, aquí hay un dato importante. ¿Por qué? ¿Este es el único caballo blanco con un jinete que se menciona en Apocalipsis? No. Pasa algo interesante porque en el capítulo 19 también se habla de un jinete que viene montado en un caballo blanco. Y aquí hay un problema que tenemos que resolver. Porque algunos dicen que este caballo que se deja ver cuando Cristo abre el primer sello, con este jinete, es el mismo. ¿Ok? El mismo jinete de Apocalipsis capítulo 19. Pero si usted lee Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 en adelante, usted contrasta las dos imágenes y usted se da cuenta inmediatamente que no son el mismo jinete y no representan lo mismo. Vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Dice, el jinete del caballo blanco. ¿Ven? Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Son los mismos jinetes? Es obvio que no. Algunas diferencias, a ver, dígamela. Algunas diferencias.
¿Perdón? El caballo blanco del capítulo 19, vean las características que no se dicen de aquel. Él es fiel y es verdadero. ¿Qué más? De su boca sale una espada. El arma que trae, ¿qué es? ¿Un arco? No, una espada. Y sale de su boca. Es lo que dice allí. ¿Qué más? El otro jinete aparece acompañado. ¿Cómo viene? Solo. Juan lo único que ve es un caballo blanco con un jinete. ¿Cómo viene? Acompañado. Con otros que vienen también montados en caballo blanco. Entonces hay una gran diferencia. Escuchen, el jinete del capítulo 19 es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Señor Jesucristo. El jinete del caballo blanco que se deja ver cuando se abre el primer sello es una representación o un tipo del anticristo que se presenta y se va a presentar como el verdadero Mesías. Se va a presentar al mundo como el verdadero Mesías. Porque ¿sabía usted que hay todavía algunos que siguen esperando al Mesías, y especialmente de la nación judía, cuando el Mesías ya vino, 2000 años aproximadamente atrás? Eso es lo que el Señor Jesucristo en Mateo 24, vaya a Mateo 24. Ahora usted va a entender en qué contexto está Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, los versículos del 3 al 5, por ejemplo. Mateo 24, versículo del 3 al 5, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vean la pregunta que le hacen los discípulos. Ahora, él comienza respondiendo en el versículo 4 y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Mirad que nadie os engañe. Él sabía muy bien todos los engaños que vendrían. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, pero a muchos engañarán. Si volvemos a Apocalipsis, en el capítulo 6, donde nosotros estamos, vean, Satanás, ¿qué siempre ha querido Satanás? ¿Por qué Satanás fue echado del cielo? ¿Por qué? Porque él quería ser igual a Dios. Él quería usurpar el trono de Dios. Algo que Dios no puede compartir con nadie porque solo le pertenece a Él. Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Satanás pensaba que podía hacerlo, que podía destronar a Dios. Dios lo juzga y lo echa del cielo, a él y a un tercio de los ángeles que habían sido creados, que se pusieron de acuerdo con él para armar la revuelta. Pero Satanás siempre ha querido ser como Dios. Por eso es que cuando se presenta aquí este caballo con este jinete que trae el arco, ¿ok? Y se habla de que es un caballo blanco, como el caballo en el que va a venir al final de la tribulación, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es una manera de mostrarnos cómo Satanás imita y quiere imitar, porque Dios el Padre envió al verdadero Mesías. Y ahora lo tipifica en el Apocalipsis como una imagen donde Él viene montado también en un caballo blanco, pero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el diablo también quiere mandar su Mesías, impostor, para engañar. Y el cuadro que se ve, la imagen que se ve, este viene montado, el jinete que representa al anticristo, en un caballo blanco. ¿Por qué? ¿Cómo se va a presentar él? Ya lo vimos en Mateo capítulo 24. Él va a decir: yo soy el Cristo, el Mesías que todos han estado esperando. Es un impostor. Ahora, Cristo, ya sabemos entonces que Cristo viene es al final de la tribulación, no en el principio. Es más, Él es quien está abriendo los sellos. Él es quien está abriendo los sellos. El caballo
blanco del capítulo 19, con el jinete que tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, ese sí es el Señor. Pero ese viene al final, después que se hayan cumplido los 7 años de la tribulación. ¿Ok? Y la cronología la podemos ver ahí en Apocalipsis. Ahora, fíjense, el jinete del caballo blanco del capítulo 6 representa al anticristo. Dice que le fue dada una, ¿tenía que? Una corona. Una corona. Esta corona que él trae, y en el griego, que es el lenguaje original donde fue escrito el Nuevo Testamento, que es la revelación de Apocalipsis, la palabra que se utiliza para corona allí, para lo que se está anunciando que este jinete trae puesto, no es una corona de rey, como la corona que trae el jinete del caballo blanco en Apocalipsis capítulo 19, que es el Señor Jesucristo. Esta corona no es de rey, la de este jinete de Apocalipsis capítulo 6. Es una corona que ha sido ganada como premio, ¿ok? Como aquella que se le daban a los que ganaban en los Juegos Olímpicos hace mucho tiempo y en algunos otros juegos ígnicos, etcétera, que se celebraban en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que él salió ¿cómo? Él salió venciendo y para vencer, ¿ok? Porque es que el único que tiene derecho y es digno de llevar la corona del rey es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este jinete, este Satanás y el anticristo es un impostor. Es un impostor. Ahora, el jinete, fíjese, se le da la facultad para vencer. ¿Qué significa? Significa que él llegará a gobernar el mundo. Este anticristo, ¿ok?, que no es más que un impostor, instrumento de Satanás, él va a gobernar el mundo. Por eso dice, salió venciendo y para vencer. Dios lo va a permitir. ¿Cómo va a gobernar el mundo? Políticamente, militarmente, religiosamente. Vaya un momentito a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Cuando él entra en acción, ¿cuándo va a entrar en acción el anticristo? ¿Durante la qué? La última semana. ¿Lo tiene claro, verdad? Ok. Él, vean, Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11, el capítulo 13, ¿qué dice? Al inicio del subtítulo, si su Biblia es Reina Valera 1960. Las dos bestias. Las dos bestias. Esas dos bestias, una es el anticristo y otra es el falso profeta, quien va a trabajar para el anticristo. Por eso el anticristo va a tener también poder, mucho poder religioso en el mundo. Él no va a trabajar solo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este falso profeta es otro impostor también que Satanás va a levantar. ¿Por qué? Porque Satanás es un copión. Él quiere ser como Dios, pero no puede ser como Dios. Porque la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Satanás quiere ser Dios. El anticristo quiere ser el Mesías. Y este falso profeta quiere ser, o quiere hacer el papel del Espíritu Santo. La falsa Trinidad. Operando en el mundo. Y Dios lo va a permitir durante esa última semana. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 11 en adelante, vean cómo obtiene y Dios le da, le permite tener esa autoridad religiosa. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Este es el falso profeta. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Usted sabe a quién se le llama dragón en la escritura, ¿verdad? ¿A quién? A Satanás. Es uno de sus nombres. O sea, que quien está detrás de todo esto es Satanás. ¿Ok? Aquí tiene
la otra bestia, su falso profeta, dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Ven que no trabaja uno por su cuenta, uno por su lado y el otro por su propia cuenta? Trabajan en conjunto. Y dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Escuchen bien, ya vimos que va a tener poder religioso, ¿verdad que sí? Va a hacer que la gente adoren ¿a quién? Al anticristo, ¿ok? A la primera bestia que habla aquí en el capítulo 3, al anticristo. Yo sé que esto puede ser un poco confuso, ¿verdad? Pero trate de ir siguiendo. Quizás es la primera vez que usted lo escucha. Pero usted ha escuchado de eso, de que te van a poner un sello en la frente, de que te van a poner una marca aquí, un chip, y que no vas a poder comprar. Bueno, aquí lo vamos a ver, aquí lo tienen. Mire, ¿quién hace eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ahorita. Puede que ya haya entrado la tecnología, pero ¿cuándo se va a dar como tal? En la tribulación. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? En el cielo, gloria a Dios. Entonces nosotros no se nos va a poner ninguna marca, hermanos míos. Nosotros no vamos a pasar por eso. Entonces, este falso profeta que trabaja para el anticristo, ¿ok? Para promocionar al anticristo, entonces él es el que le va a dar autoridad económica mundial al anticristo. ¿Por qué? ¿O cómo? Bueno, allí lo dice, mire, Apocalipsis 13, desde el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, ¿en dónde? En la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, ¿qué? Pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y va a tener control económico mundial. Entonces, hermanos, este falso imitador de Cristo, el anticristo, escuchen bien, ¿qué nacionalidad tendrá? Las 70 semanas, por la semana número 70, se reanuda el juego. ¿Se acuerdan de la ilustración del árbitro? Y era Dios tratando con quién? Con Israel. Entonces, este anticristo, falso Mesías que se va a levantar, va a tratar de engañar principalmente a la nación de Israel. Porque ellos todavía están esperando a un Mesías. ¿Y de dónde, entonces, de qué linaje, de la tierra va a venir? Va a ser judío. Va a ser judío de la tribu de Judá, para poder engañar a los judíos. Porque es de la tribu de Judá donde tendrían que levantarse los reyes de Israel. Y no solamente de la tribu de Judá, sino del linaje de quién? De David. Entonces va a tener que cumplir con todos esos requisitos. Ahora, para ir terminando, ¿cómo logrará este falso Mesías conquistar los corazones de millones de personas? Porque va a lograr, ya lo vimos, va a tener un control mundial en lo político, en lo militar, en lo religioso, en lo económico. ¿Cómo lo va a lograr? La respuesta está en el arco sin flechas que lleva el jinete. Porque el jinete viene con un arma, un arco. Oye, pero ese arco, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 6, ese arco viene, el jinete tiene un arco, pero no tiene flecha. No tiene flecha. ¿De qué nos habla esto entonces? Bueno,
el anticristo, esto nos habla de que él va a conquistar el mundo, pero va a ser sin armas y sin muerte. Por un tiempo. Por un tiempo. El anticristo hará alarde de fuerza, por eso trae el arco para intimidar, pero no trae flecha. Hará alarde de fuerza, pero no la usará. Será una conquista sin el uso de la fuerza. Conquistará el mundo al ofrecer, escuche bien, una supuesta paz y seguridad mundial. Así es como va a conquistar el mundo, así es como va a engañar a la gente. Por eso, ojo, y ese es el centro del debate en las Naciones Unidas, ¿sabe? La paz mundial. El terreno está preparado. La venida del Señor está cerca. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Para que comience a cumplirse esta semana 70. Pero fíjense lo siguiente, hermano. La pregunta es, ¿cómo es posible que la gente en ese entonces no se dé cuenta de lo que está pasando? Que nadie reconozca a ese impostor. Que todo el mundo se vaya con la pita y se vaya tras él a servirle y adorarle. Bueno, mire, el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, y especialmente a la élite religiosa de aquel tiempo, a mí me envió Dios, y yo vengo en nombre del Padre, y ustedes no me reciben y a mí no me creen. Pero si viene otro, en su propio nombre, a ese ustedes lo van a recibir y le van a seguir hablando del anticristo. Eso se va a cumplir. ¿Y por qué la gente, los otros que están en esta tierra, no pueden captar? Hermanos, miren, para poder entender las cosas espirituales, Dios tiene que intervenir en la persona. El Espíritu Santo tiene que quitar el velo para que la persona pueda entender. Pero muchos a quienes se les predicó y se les ha pedido y se les ha dicho, reciban a Cristo, vuélvete a Cristo, aún tienes la oportunidad. Porque cuando ya se esté cumpliendo la semana 70, las cosas van a ser muy diferentes. Por eso es que proclamamos a Cristo, por eso le decimos, amigos y amigas, usted que está aquí joven, por eso vamos a su casa y le decimos, reciban a Cristo, por el amor de Dios, le damos un tratado, le predicamos el Evangelio, porque lo que viene no es un juego. Y queremos que ustedes escapen de esa semana 70. Eso es lo que nosotros anhelamos. Ahora, ¿por qué la gente entonces no va a poder entender? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 en adelante. Hermanos, los que rechazaron a Cristo, para ellos será tarde, por no haberlo hecho durante la dispensación de la gracia. Fíjense lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 en adelante. Hablando de este tiempo, ¿ok? Hablando de este tiempo. Esto está en este contexto de esa última semana. Dice, cuando digo hablando de este tiempo, no es el tiempo del digo hablando de la semana que estamos estudiando, ¿ok? Dice, y ahora, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Usted sabe quién lo detiene? Lo detiene la iglesia bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es lo que detiene que todavía no se venga esa semana 70, ¿ok? Y todavía no aparezca el anticristo exhibido públicamente. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará, aquí está, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de qué. No es lo que dice Apocalipsis 19, cuando Él venga con la espada de su boca, va a hacer justicia. Ok, dice, seguimos leyendo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios que mentiroso, mosca con esas campañas, mega campañas en estadios de milagros, sanidades, prodigios y señales. Eso es lo que va a usar Satanás. Eso es lo que va a usar el anticristo y los falsos profetas.
para engañar al mundo. ¿Ve cómo la mesa está servida? No hay millones y multitudes que se van detrás de eso. La mesa está servida. Todo está preparado, todo cuadra, ya todo se deja ver. Huele a azufre. Se deja ver. Fíjense que sigue diciendo, y con todo engaño de iniquidad para los que ¿qué? Los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy reciba a Cristo, no rechace a Cristo, reciba el amor de la verdad, porque los que no lo recibieron, vean lo que dice aquí, por esto, el versículo 11, léalo conmigo por favor, todos juntos a una sola voz. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué claro está eso allí? Dios no le va a dar. En ese momento, el Espíritu Santo no va a estar activo en la tierra, abriendo entendimiento y trayendo salvación como lo está ahora. Quiere decir entonces que ahora es el tiempo. Hoy es el día de salvación para ti, mi amigo, mi amiga. Porque llegará el momento donde las cosas van a ser totalmente diferentes. Ahora, ¿cuántos alaban a Dios por su salvación? Bendito sea el Señor. ¿Cómo no servirle, cómo no amarle, cómo no adorarle, cómo no rendirnos a Él, hermanos? Si vean todo lo que ha hecho, de lo que nos está librando, y todo por pura misericordia y pura gracia. Qué bendición. Pero usted, amigo mío, puede tener en esta mañana esa oportunidad. Esta será, fíjese, una paz engañosa, la paz que Él va a proponer, puesto que vendrá después, ¿ok? Sobre el mundo vendrá guerra, hambre y muerte. Y es lo que vamos a ver la próxima semana con los otros jinetes. Él promete una paz mundial, que todo el mundo cree, hace señales, etcétera, se van con la cinta, un poco de multitudes, millones de personas, ¿ok? Pero inmediatamente los otros 3 caballos que el apóstol Juan va a ver, esos hablan de que esa paz era ciertamente una paz engañosa. Y particularmente con esta oferta de paz, el anticristo va a engañar a la nación de Israel. Lea Daniel capítulo 9, ya estamos terminando. Vamos a leer esto nada más, 2 versículos, 3 versículos más, 3 y terminamos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Y por otra semana, ¿cuál es esa semana? La última, la 70, ¿verdad? Confirmará el pacto con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Israel. Ya no lo dijo que las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Ok, fíjense, durante esa semana Él confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, después de transcurrido 3 años y medio, ¿qué va a pasar? Harán cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué va a hacer? A la mitad de la semana, cuando haya transcurrido 3 años y medio, ¿faltan cuánto? 3 años y medio más por cumplirse, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como la gran tribulación. Porque ahí el anticristo se quita la careta y dice, yo no soy ningún embajador de paz. Yo vengo en nombre de Satanás. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo soy. Es lo que va a decir. Es lo que va a hacer él. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a concluir leyendo Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, hermano, está en el contexto de esa semana.
en el contexto de la última semana, de la tribulación. Vean lo que dice Mateo 24. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ven las características de esa última semana? ¿Ven cómo se le va a caer la careta? Luego dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, o sea, que después viene peor. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es lo que está pasando hoy en día. Vean cómo la mesa está servida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio de ¿qué? Ay, eso es interesante. Pues en esta semana no se va a estar predicando el evangelio de la gracia, sino el evangelio del reino, porque Dios está tratando ¿con quién? Con Israel. Y Cristo viene como el Mesías, como el Salvador. No, ya Él vino como el Salvador. En ese entonces vendrá como ¿qué? Como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces el evangelio que se va a proclamar durante ese tiempo va a ser el evangelio del reino, del reino mesiánico, que se viene o que Cristo va a establecer. Todo está muy claro, hermano. Las piedras, o mejor dicho, las piezas calzan y se puede ver el rompecabezas, o la forma, la imagen que hay allí, ¿verdad? Yo espero que vaya y haya entendido todo lo que hemos venido hablando, o gran parte de ello. Sigue diciendo, estamos en Mateo capítulo 24, el evangelio del reino, ¿verdad? A todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ves? Pero ahorita nosotros estamos predicando ¿qué evangelio? El evangelio de la gracia. ¿Dónde va a venir el fin todavía? Cuando se empiece a predicar el evangelio del reino, sí, y eso será durante esa semana. Luego dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entiende que ya nosotros lo leímos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vean que está hablando de los judíos, de Israel. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Para quién es el día de reposo? Para Israel. Vean que todo está en el contexto de Israel. Luego dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo o no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si en aquellos días no fuesen acordados, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Miren, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Ahí mismo, el versículo 32 dice así. Vean lo que le dijo el Señor a sus discípulos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Es lo que estamos hablando. Las cosas que se nos han mostrado en el Apocalipsis, que comparamos con Daniel, ya no se ven, ya no se deja ver que el tiempo está cerca. Entonces aprendamos nosotros
de la parábola de la higuera. La venida del Señor está cerca. Cristo viene y viene pronto. Pero dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que ¿qué? Hasta que todo esto acontezca, todo lo que hemos expuesto hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nadie puede estar hablando de que el mundo se va a acabar cuando Él diga. Porque tiene que pasar y acontecer lo que está dispuesto en la palabra. Porque así lo ha establecido el Señor. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe, solo el Padre. Sin embargo, Él les dijo, vean, terminamos con esto, Él les dijo, no les puedo decir el día, la hora, el tiempo, cuando va a acontecer, porque solamente lo sabe mi Padre. ¿Ok? El Señor Jesucristo también lo sabe. Pero confórmense con la lección o con la parábola de la higuera. Cuando ustedes vean estos movimientos y todos estos acontecimientos, ¡hey! Pendientes porque ya viene. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar velando y orando y listos para partir, porque Cristo viene y viene pronto. Viene a juzgar al mundo, pero también viene a pedir cuenta a su pueblo. Entonces, hermano mío, amigo, mi amiga, especialmente usted, entréguese al Señor y escape de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Por causa de la injusticia, de la maldad, la inmoralidad, el pecado, Dios viene a juzgar a este mundo. Y luego, hermano, el reino va a ser establecido. La paz, la justicia que tanto anhelamos, solo va a venir a este mundo cuando venga en gloria el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mientras eso no ocurra, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Ahorita hay rumores de guerra por todos lados. Si quiere, vea las noticias. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esto es imposible entenderlo a menos que tú des luz. Esto es imposible tan siquiera digerirlo, Señor, a menos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a todo buen entendimiento. Te damos gracias porque hoy hemos entendido, hoy estamos más preparados, hoy hay más claridad, Señor. Hoy hemos entendido que no debemos estar escuchando tantos rumores engañosos, mentirosos, sino que sabemos, Dios, el orden de los eventos y ya entendemos, Señor, las cosas que han de venir. Pero gracias te damos, Señor, porque nos has de librar del juicio y la ira que viene sobre este mundo. Gracias te damos por nuestra salvación, Señor. Gracias te damos por esa salvación tan grande. Mi amigo, amiga, que usted si está allí y ahora usted quiere entregarle su vida al Señor. Ahora sabe por qué Cristo murió por usted. Porque no solamente viene la ira y el juicio de Dios sobre este mundo, sino también que si se parte de este mundo sin Cristo, pues también se va a un lugar de eterna condenación, apartado de Dios para siempre, por toda la eternidad. Y Cristo murió por ti, para librarte, para darte la oportunidad de que escaparas de ese lugar de condenación eterna, y también para que seas librado de la ira que ha de venir sobre este mundo. Si viniera Cristo hoy, ¿qué sería de tu vida? Tendrías que entrar en la tribulación y pasar por la gran tribulación y experimentar toda la ira de Dios que ha de venir sobre este mundo. Pero hoy tienes la oportunidad, si recibes a Cristo, de escapar. Te invito a que recibas a Cristo en esta mañana. Y allí le digas al Señor, Señor Jesús, reconozco que te necesito, quiero ser salvo. Reconozco que soy un pecador, mis pecados me separan, me alejan de ti. Pero hoy te recibo, me arrepiento de todos mis pecados, de la vida que he llevado fuera, alejado de ti, te entrego mi vida para que me salve, para ser ahora hecho un hijo tuyo, una hija tuya. Eso es simplemente lo que usted tiene que decir.
el Señor haga la obra. Usted ha escuchado la palabra, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre Santo. Ayúdanos a nosotros como tu pueblo a vivir, Señor, cada momento, cada instante, sabiendo que el tiempo está cerca, que vienes a buscar a tu pueblo, Señor, pero que, Padre, hemos de comparecer todos ante el tribunal de Cristo para ser nosotros evaluados. Lo que hicimos, en lo que ocupamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones y nuestros recursos mientras estuvimos aquí en la tierra. Padre, ayúdanos a que tú seas el centro de nuestra vida. Ayúdanos a vivir también en paz, sabiendo que en tus manos estamos seguros, Señor, de todo lo que ha de venir. Porque tú nos has amado con gran amor. Gracias, Señor, por tu maravillosa y preciosa palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.